Muy buenas tardes a todos. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que hoy nos escuchan en esta sesión del taller de Juzgar con Perspectiva de Derechos Humanos. Hoy tenemos el gusto de tener la oportunidad de escuchar la conferencia del doctor Fernando Rey, que es catedrático de la Universidad de Valladolid y un gran amigo de la Academia Interamericana. Obviamente está Jafia Pacheco, que es miembro del Sistema Estatal de Anticorrupción del Estado de Coahuila, y también nos acompañará la doctora Jessica, que es directora del Centro de Derechos Políticos, y el maestro José Luis Valdés Rivera, que también nos acompañará en la moderación como parte de el ejercicio que vamos a desarrollar hoy. Yo solamente agradecer obviamente a Fernando, agradecer a la directora Irene Espiño por la colaboración que nos da y por supuesto a Jafia para poder participar en este taller y en este diálogo que vamos a desarrollar sobre el tema del derecho a cancelar datos personales por razones de un delito. Entonces, sin más, le daré el uso de la voz a José Luis Valdés Rivera, que va a presentar a nuestros conferencistas y obviamente vamos a estar participando en este diálogo con ellos. Adelante, José Luis. Buenas tardes a todas y a todos. Me permito presentar una breve síntesis curricular de además una amplia trayectoria del profesor Fernando Rey. El profesor es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. Además es doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid con una tesis sobre el derecho de propiedad privada en la Constitución española. Dentro de la trayectoria como investigador, pues ha sido autor de diversos libros, entre ellos el libro titulado El derecho de propiedad privada en la Constitución española, La ética protestante y el espíritu del constitucionalismo, el derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo, entre varios otros. Ha participado también como colaborador en diversos capítulos de diversos libros y artículos. Es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid desde el año 1986. Ha colaborado como redactor del proyecto técnico de reforma de la Constitución a propuesta de Consejo del Estado. Y sin más, bueno, pues agradecemos al profesor Fernando Rey su colaboración y pues damos las gracias por aprender el día de hoy de él. Por otro lado, me permito leer la síntesis curricular de la profesora Jafia Pacheco Valtierra. Ella se ha desempeñado como abogada en diversas empresas, en despachos de asesoría legal para la industria, SADCB, posteriormente en Despacho Saltillo, SC, conocido como Cavazos Flores en la región norte. Ha trabajado en la administración pública del estado de Coahuila, en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Asimismo, ha sido titular de diversas materias como Derecho Individual y Colectivo del Trabajo en la Universidad La Salle, docente adjunto en la Universidad de La Salle y en la especialidad de Derecho Laboral. También como maestra impartió clases en la Ciudad de México en el Instituto de Capacitación Monte Tabor Integridad. Actualmente se desempeña como consejera de Participación Ciudadana, es órgano colegiado que forma parte del sistema anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza. La profesora Jafia Valtierra pues nos va a estar apoyando con los comentarios acerca de la exposición del profesor Fernando Rey, así es que les agradecemos a ambos su participación. Y sin más preámbulo, pues doy el uso de la voz al profesor Fernando Rey para que inicie con la exposición. Pues muchísimas gracias, José Luis. Es un placer para mí estar esta mañana, bueno, tarde ya aquí, allí también, ¿no? Mediodía, con ustedes, con todos tantos amigos y admirados amigos además, ¿no? Es un
un auténtico honor también compartir la exposición con Jafia Pacheco, que no tenía hasta ahora la oportunidad de conocer, pero es un regalo que se me da poder compartir con ella el análisis de la sentencia. Además, prácticamente yo lo que haré será pues casi introducir temas, porque el derecho interesante es el derecho vigente, el derecho mexicano, y obviamente ella es la super experta, ¿no? Yo hablaré de algunas cosas de derecho español y de cosas teóricas, ¿no? Bueno, de nuevo estamos aquí en una actividad de la Academia. Creo que la Academia Interamericana es un espacio de reflexión de los derechos humanos de una altura extraordinaria en toda América, en todo el funcionalismo que habla español. Nuevamente estamos ante una sentencia cuyo ponente ha sido Luis Efrén Ríos Vega, una sentencia en la que se confluye esa doble condición de magistrado y de profesor, y no cualquier profesor, sino de alguien con la solvencia, la consistencia, el rigor teórico de Luis Efrén. Evidentemente las sentencias, los casos judiciales, los órganos judiciales resuelven conflictos y controversias, no son manuales de derecho, de derechos humanos, pero también es verdad que hay a veces, por fortuna, algunos magistrados que tienen capacidad de ir más allá del derecho positivo, de ofrecernos a la comunidad jurídica, a la comunidad de los operadores del derecho, pues unas reflexiones, una argumentación de mayor calidad, de mayor consistencia. La verdad es que yo diría a todos los que nos están escuchando, lo primero y principal, desde luego, es escuchar a Jafia Pacheco. A mí no me hagan mucho caso y sobre todo lean la sentencia, porque es la mejor manera de aprender derecho, leyendo y disfrutando, como he hecho yo con la sentencia nuevamente de Luis Efrén Ríos Vega. Bueno, por si acaso no lo han leído hasta ahora, es una sentencia que tiene que ver con una persona que fue condenada en su momento por un delito grave de homicidio doloso, nada menos, que estuvo 13 años en prisión, y esta persona, una vez cumplida la pena, solicita la cancelación de sus antecedentes penales por haber cumplido la sentencia, es decir, ha pagado su deuda con la sociedad, ha cumplido perfectamente la condena. Se produce una pequeña anomalía procesal, en el sentido de que en la audiencia ante el juez no comparece la persona que, sin embargo, sí solicita la cancelación, lo hace su defensa, pero no ella. Esto plantea una leve controversia jurídica sobre si hay una violación del proceso debido. El fiscal tercia entiende que no se puede cancelar porque la persona que solicita la cancelación de los antecedentes penales no asiste. En fin, esto es un asunto, desde mi punto de vista, desde el punto de vista teórico, muy menor, porque incluso creo que la cancelación, lo avanzo ya, de antecedentes penales debiera hacerse incluso de oficio, ¿no? Ni siquiera a solicitud de las personas afectadas, ¿no? Esta persona a la que no se cancela, no se había cancelado hasta esta sentencia, sus antecedentes había alegado que se le había discriminado porque no había podido encontrar un trabajo digno. Esta es, por supuesto, la sentencia cuyo ponente, como digo, es Luis Efrén Ríos Vega, le concede esa cancelación. ¿Cómo argumenta el tribunal? Bueno, básicamente hay tres argumentos. Uno es el derecho internacional estándar del derecho internacional de derechos humanos aplicable, el derecho a la protección de datos personales. Un segundo bloque de argumentación pasa por la Constitución Federal. El artículo 12 habla del principio de reinserción social de los presos. Y luego la propia legislación, la legislación federal, la legislación estatal, sobre todo la ley federal para prevenir la discriminación y la ley nacional de ejecución penal. También la legislación del Estado de Coahuila, de Zaragoza, abunda en la idea de que un condenado, una vez que cumple la condena y extingue por completo la responsabilidad penal, tiene derecho a la cancelación de sus antecedentes penales. Y también en ese sentido la sentencia cita
algunos casos de la jurisprudencia tanto federal como estatal. En tercer lugar, la sentencia hace referencia a 3 estándares de derecho comparado, a Chile, a España y a Costa Rica. En España, concretamente, el artículo 136 del Código Penal, que dice: los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia, de oficio o instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales. Bueno, la sentencia está muy bien argumentada, creo que ofrece una solución incontestable. El marco normativo aplicable, tanto el constitucional, internacional, constitucional, legal, el jurisprudencial, son consistentes, no plantean problemas de interpretación entre ellos. No hay duda de que se reconoce internacionalmente este derecho a la cancelación. Fijaros, para los que me escucháis, que puede parecer un asunto menor, entre otras cosas, porque seguramente la mayoría de los que me escucháis, no sé si todos, pues no habréis cumplido condena penal. Es posible que los que me escuchéis no hayáis cumplido condena o no os hayan pillado todavía, ¿no? Entonces, cuando uno no ha pasado por la cárcel, no ha pasado por la maquinaria judicial, pues bueno, quizás sea un poco insensible al hecho de que efectivamente el haber cumplido una condena, si no se cancela ese antecedente, puede provocar daños y perjuicios enormes en la vida cotidiana, empezando por el trabajo, que es también un derecho fundamental, de tal manera que los penalistas hablan de los antecedentes penales como una consecuencia colateral, como un daño colateral. O sea, conocéis la doctrina del daño colateral de la guerra norteamericana, ¿no? Vamos a volar no sé qué cosa, pero uy, qué casualidad, han muerto 2.000 civiles, ¿no? Y hay otros, digamos, otros penalistas que hablan de la pena invisible, que son los antecedentes penales. Es decir, el condenado cumple su condena, su previsión, su privación de libertad, pero además tiene esta segunda pena. En realidad es una pena que se le acumula. Evidentemente, mientras está cumpliendo la pena, es inevitable y es lógico que se sepa que efectivamente está cumpliendo la pena porque ha cometido un delito. Pero una vez extinguida la responsabilidad penal, una vez cumplida, no tiene ningún sentido. Bueno, la sentencia enuncia qué derechos fundamentales se afectan, porque yo creo que el corazón de esta sentencia, que eso también está muy en la lógica del magistrado Luis Efraín Ríos Vega, es siempre juzgar con una perspectiva de los derechos humanos en presencia. Aquí estamos hablando de un derecho humano, pero ¿de qué derecho humano? ¿No? Esta es la cuestión. La sentencia habla de la protección de los datos personales, de la vida privada, habla también de la prohibición de discriminación, en este caso de acceso a un empleo por parte de la persona a la que no se cancelan sus antecedentes penales, de tal manera que la empresa, el empleador, puede conocerlos y a partir de ahí puede tomar una decisión de no contratar a una persona, como si el hecho de haber cometido un delito inhabilitara para trabajar a esta persona el resto de su vida, le configurara, le calificara ciertamente como alguien no fiable, no confiable, etc., ¿no? Esta es, si os fijáis, esta es una dimensión más bien anglosajona. Los norteamericanos, los anglosajones, también los ingleses y otros, tienen una visión de la pena muy retributiva, ¿no? Muy de castigo, de sancionar a quien se extralimita, a quien hiere al tejido social, a la sociedad, ¿no? De tal manera que por eso la idea de reinserción social es una idea del derecho continental. En este punto yo creo un derecho, o sea, el derecho no anglosajón, entre ellos el derecho de los países latinos, ¿no? Yo creo que es una idea mucho más civilizada, como lo es
el hecho de que en Estados Unidos todavía haya pena de muerte en algunos estados, sigue siendo un acto de profunda barbarie. Digo, Estados Unidos es el inventor del derecho constitucional, o sea, no tengo un prejuicio anti-yanqui, ¿no? Pero es absolutamente indecente y bárbaro que exista pena de muerte, y es bárbaro que, por ejemplo, no haya un derecho a la asistencia a la sanidad pública de calidad, ¿no? Esto también no es propio de una sociedad decente que se pretende civilizada y desarrollada. Bueno, a lo que voy. También la sentencia habla de otro derecho, el de la reinserción social, de tal manera que el delito no puede ser el centro de la vida del que lo ha cometido. Se habla de la prohibición de las penas trascendentales. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir de penas que trascienden al hecho mismo y a la responsabilidad que genera el cumplimiento de la pena. De tal manera, una pena trascendental sería una pena perpetua, ¿no? De alguna manera. Esta pena invisible, esta pena doble, que supondría no cancelar los antecedentes penales, ¿no? Bueno, esto es un poco... bueno, y luego se recuerda también el artículo 5 de la legislación aplicable de la prohibición de discriminación laboral, que dice que el patrón no está obligado a no discriminar a las personas por condenas cumplidas. Bueno, hasta aquí la sentencia del caso. Me parece que es una sentencia excelente. Voy a destacar únicamente 3 aspectos, así rápidamente. En primer lugar, la argumentación constitucional. Me parece muy interesante la cuestión, yo soy constitucionalista, de qué derecho constitucional es el afectado aquí, ¿no? Y hay que decir que efectivamente hay varios. Me parece que sin duda no cancelar los antecedentes penales puede provocar una discriminación en el acceso al empleo, quizá en otros ámbitos sociales también, ¿no? Perdón. Sí, perdón. O sea, por tanto, hay una violación del principio de igualdad y prohibición de discriminación, pero a mí me parece que no es el derecho esencial afectado. Entiendo que es un derecho que se viola como consecuencia de no cancelar, pero la cancelación sustancialmente creo que tiene que ver con otros derechos. Aunque, por supuesto, se provoca lateralmente, colateralmente, esta discriminación. Digamos, hay otro segundo familia de derechos de bienes jurídicos afectados que tienen que ver con la privacidad, con la privacy, con la vida privada. En España tenemos reconocido constitucionalmente el honor, la vida privada, la intimidad. Sin embargo, no tenemos el derecho de privacidad, que es una cláusula que en los ordenamientos europeos y en los ordenamientos anglosajones, sobre todo en el norteamericano, pero en la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, la privacidad sirve para ir reconociendo nuevos derechos, nuevas dimensiones de derechos existentes, etc., ¿no? Bien, aquí en la privacidad puede incluirse el derecho a la protección de datos, que menciona la sentencia. También la sentencia habla del derecho al olvido. Esto es muy interesante. Como sabéis, hay un derecho emergente que es el derecho al olvido, que se está creando en torno a Google, a la red, a los buscadores, ¿no? Y precisamente en muchos casos tiene que ver con hechos criminales de una persona, por ejemplo, que aparecen en un periódico y que si no se interviene van a aparecer en los buscadores ya toda la vida. Es una pena perpetua, digamos, una pena de exposición pública, ¿no? Sabes que hay una sentencia muy importante, el caso Google, que obliga a Google a la no indexación, y en los buscadores, a partir de una solicitud de la persona, el derecho al olvido, creo que es un derecho que tiene mucho paralelismo con este, ¿no? Aunque evidentemente el derecho al olvido, tal como se construye en Google, etcétera, está hablando sobre todo de relaciones entre particulares y de un límite a la libertad de expresión. Aquí estamos hablando de otra cosa, aquí estamos hablando de la cancelación de derechos penales, por tanto, las relaciones entre el Estado y, en este caso, la Federación y el particular, pero tiene bastantes similitudes. Quiero decir, si alguno de vosotros quisiera estudiar, podría construir el derecho fundamental al olvido en la dimensión del olvido de los antecedentes penales. Luego,
está otro tipo de derechos, otra familia de afectados, tienen que ver con la reinserción social, el derecho penitenciario, la humanización de esto, ¿no? Que me parece también muy importante, ¿no? Fijaros, el derecho penal liberal, el derecho penal ilustrado, el derecho penitenciario, que tiene que ver con el cumplimiento de la pena, se basa en ciertos postulados, y uno de ellos es que una persona que comete un delito, aunque sea de una gravedad extraordinaria, no puede reducir o comprimir o colapsar todo su proyecto de vida posterior a partir únicamente de ese delito. O sea, no puede convertirse en el hecho trascendental. Evidentemente va a tener repercusiones, una enorme relevancia. Alguien que daña a la sociedad tiene que cumplir la pena, incluso penas severas, en proporción al daño que ha causado. También son muy importantes los derechos de las víctimas, ¿no? Hasta ahora el derecho penal, penitenciario, se ha ido construyendo sin atender seriamente a la reparación de las víctimas, etc. Esto es así. Sin embargo, fijaros que últimamente está emergiendo en los últimos 20, 30 años toda una rama, una interpretación dentro del derecho penal, que es el derecho penal del enemigo, que pone en cuestión radicalmente estos principios liberales de la pena. Es decir, según este derecho penal del enemigo, habría determinadas conductas, determinados delitos que de ninguna manera debieran tolerarse, comprenderse, atenuarse, etc. ¿no? Es como si, digamos, tolerancia cero. O sea, tiene que ver, por ejemplo, con los delitos en relación a la violencia de género. Luego hablaré de este momentín y tal. Yo entiendo, ¿no? La indignación, la crispación, pero yo soy partidario de no distinguir entre delitos buenos y delitos malos. Y creo que el Estado de Derecho, el Estado democrático de Derecho, debe tener una enorme finura en la captación de las conductas, en la atribución de responsabilidades, ¿no? Y debe siempre asegurar la reinserción social. Yo no sé, de los que me estáis escuchando, si no os parecerá que soy no sé, un poeta o algo así, ¿no? Porque muchos diréis, joder, este no ha visto un delito, hay delitos que son horribles, todo lo que queráis, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, si soy consciente de la gravedad de muchos delitos, de todos ellos en realidad. Pero cuidado con un derecho penal del enemigo, sancionador, unilateral, que no permita al delincuente rehacer de alguna manera su vida, incluso aunque la mayoría de los delincuentes no rehagan su vida, ¿no? Bueno, hay un último tipo de derecho fundamental afectado, que es el derecho a un trato inhumano o degradante. Más bien un trato, ¿sabéis? La prohibición de penas y tratos inhumanos o degradantes. La no cancelación de los antecedentes penales posiblemente sea un trato público degradante. También desde ese punto de vista se afecta ese derecho. En fin, si sumamos toda esta constelación de derechos, pues tenemos la dignidad de fondo, ¿no? O sea, no cancelar los antecedentes penales provoca una violación de la dignidad seria de las personas. Bueno, en todo caso, está por construir teóricamente, me parece, no sé si está en México aquí en España me parece que no, entre los nacionalistas creo que no, hasta donde se me alcanza, falta por construir la fundamentación constitucional del derecho a la cancelación de antecedentes penales, que es un derecho interesante, porque se afectan varios y no se sabe muy bien cuál, todos ellos, pero bueno, no es una sopa, ¿no? No es una sopa mexicana donde podemos encontrar casi cualquier ingrediente. Hace falta un poco de claridad, por cierto, muy rica, ¿eh? Pero hace falta un poco de claridad conceptual. Bueno, segunda idea que quería decir, rápida, en España no solo se cancelan los antecedentes penales, sino también los antecedentes policiales. Por ejemplo, si una persona es llevada a comisaría porque se le está investigando en relación a la posible comisión de un delito, mucho antes de ser incluso acusado y mucho antes de ser condenado, se le toma la huella, se le hace la foto policial, puede estar en la cárcel policial o no, unos días. En España, como mucho,
son 3 días, 72 horas, pero, por ejemplo, imaginaos que os van a detener, entonces os llevan, o alegáis que alguien os ha hecho daño, ha cometido violencia física, vais a comisaría, os sacan un álbum de fotos de sospechosos y aparece gente que no ha sido condenada nunca, pero que está ahí la foto, porque ha sido fichada, pues a lo mejor pues por un día estaba fumando marihuana donde no debía, le pillaron y aparece su foto, ¿no? Evidentemente eso que puede suceder tampoco es de recibo, es decir, hay que cancelar los antecedentes policiales, que yo no sé, no solo los penales, por supuesto, también los policiales. No sé si en México eso es posible. Y ya para ir acabando, quiero presentaros algún problema que se plantea en España con la cancelación de antecedentes penales, que tiene algún vuelo teórico. Como digo, la regla general es que se cancelan, hay que pedirlo, pero ahora os cuento un poco qué pasa en la realidad, ¿no? Aquí hay un humorista que se llama El Gran Wyoming, que todos los días, después de las noticias, por la noche, comienza su programa diciendo, les han contado las noticias y ahora yo les voy a contar la verdad, ¿no? Pues bueno, ahora les voy a contar la verdad, qué ocurre con esto en España. El impacto social de los antecedentes penales tiene que ver con 3 factores. Primero, la publicidad, dónde se publicitan. Segundo, las exigencias de certificados de antecedentes penales en el mercado laboral, si se pide o no, quién lo pide, por qué, si se puede dar o no. Tercero, las previsiones normativas referidas a la cancelación, ¿no? Bien, en relación a la publicidad, en España hay varios problemas. En 2015, una reforma legal ha permitido hacer público los datos personales de aquellas personas que han cometido fraude contra la hacienda pública, o sea, los defraudadores fiscales, en toda su variedad, así como la tendencia general, supongo que en México será igual, es a anomizar las sentencias. Una vez que se hacen públicas, se borran los datos personales de las partes, mucho más si son menores de edad, pero en general, en todo caso. Sin embargo, en España, si son defraudadores fiscales, es decir, no han pagado sus impuestos, han evadido sus impuestos, etc., aparece en registros, pueden hacerse públicos. Esto se justifica en el deber del sostenimiento de los gastos públicos, y eso tiene rango constitucional. Bueno, en realidad se quiere hacer como público, diga, este señor no paga sus impuestos, ¿no? En fin. Hay una segunda excepción que tiene que ver con la regla general de no dar publicidad a las cuestiones penales de la gente, que es la ampliación se ha ampliado mucho el número de antecedentes penales en España porque hubo una reforma relativamente reciente que convirtió las faltas en delitos leves. Hasta hace 20 años, hasta el 95, en España había faltas que no se castigaban con reclusión, con privación de libertad, y había delitos. Lo que hizo el legislador en el 95, con el Código Penal vigente, es convertir todo en delito. Y esto ha hecho, paralelamente, que se haya incrementado el registro de personas con antecedentes. Incluso un 20%, aumentaron mucho. Y en tercer lugar, en España, como en toda Europa, hay un intercambio de antecedentes penales con otros países por la pertenencia a la Unión Europea, ¿no? Hay un sistema informático que se llama ECRIS, de tal manera que permite saber si una persona ha cometido delito no solo en su país, sino en cualquier país de la Unión Europea. Por este camino también se ha incrementado. En segundo lugar, en cuanto a la exigencia de los certificados en el mercado laboral, se habla, en este sentido, podríamos haberlo aplicado al caso mexicano, de la reinserción laboral de un condenado, ¿no? Bien, en España ha habido también un cambio reciente, en el año 2015, que obliga a todas las profesiones que tengan contacto habitual con menores de edad
a exhibir, para poder trabajar, un certificado de delitos, se entiende, de limpieza, de delitos de naturaleza sexual. O sea, tiene que demostrar que no ha sido condenado por sentencia firme en cualquier tipo de delito sexual con menores. Fijaros que si la regla general es que se cancela la información, depende de la gravedad del delito, en un determinado periodo de tiempo, en los delitos graves a partir de 10 años ya se puede cancelar el dato. En relación a los delitos de naturaleza sexual con menores, la cancelación es a partir de los 30 años. 30 años. O sea, que aquí, evidentemente, la regla es la publicidad. En esto es una excepción a la regla general, ¿no? También se producen problemas con esta regla porque hay una indeterminación de qué tipo de profesiones, cuáles son, etcétera, ¿no? Bueno, en cuanto a la cuestión de si un empleador privado puede pedir antecedentes penales, se entiende que en principio no, salvo que esté justificado por alguna razón. Sin embargo, las administraciones públicas sí pueden pedir a la hora de contratar ese certificado. En general, la tendencia es a que no tenga valor el haber cumplido una condena, porque en realidad, a la hora de contratar, lo que el empleador tiene que valorar es la capacidad del sujeto, la trayectoria, en fin, ¿no? La impresión que obtenga del reclutamiento, pero no la historia pasada, ¿no? Porque no se puede, como digo, juzgar el presente y el futuro de una persona a partir de su pasado, ¿no? Bueno, en España, en enero de 2020, con este dato a cabo, hay 2.898.215 personas en el registro central de penados. Eso arroja un 6,2% de la población. Un 6,2% de la población española tiene antecedentes penales, así que estamos hablando de un número bastante significativo, como podéis ver, ¿no? En fin, y esto es un poco lo que yo os quería contar sobre este asunto. Disculpad si me he extendido mucho y ahora viene lo bueno. Jafia, todo tuyo. Ok, buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, una disculpa por incorporarme hasta este momento. Tuve algunos problemas técnicos, pero agradezco a mi compañero José Luis por la moderación. Como bien apunta el doctor Rey, vamos a dar el uso de la voz a Jafia para que continúe con los comentarios a esta interesante sentencia. Adelante, Jafia. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Quisiera empezar con un agradecimiento y extiendo de todo mi corazón al magistrado Luis Efrén Ríos Vega, quien es magistrado en la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior del Estado de Coahuila, Zaragoza, y felicitarle por estas acciones que enriquecen y ennoblecen a nuestro Estado de Coahuila. Así también agradezco a la doctora Irene Espigno por su amable invitación para este evento y saludo con todo y al contrario, tengo el honor de compartir este espacio con usted, doctor Fernando Rey Martínez de la Universidad de Valladolid, así como a la doctora Jessica Esquivel y cada uno del equipo y de las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias. Bien, el día de hoy es trascendente y vemos cómo con el paso del tiempo hemos adquirido una mayor ocupación y se convierte en un día a día el estar hablando de lo que protege nuestra dignidad, que son los derechos humanos. El día de hoy nos ocupa el derecho a cancelar antecedentes penales y esta guarda relación con una sentencia emitida precisamente por esta sala penal referente a una sentencia en un recurso de apelación, como lo acaba de referir el doctor Fernando. Me gustaría abordar desde 4 puntos estos comentarios a esta sentencia con relación a este derecho. Y para poder abordarlo, indudablemente tenemos que conocer el origen para saber de qué manera lo estamos aplicando al día de hoy en nuestro contexto histórico.
tenemos que atender a 4 aspectos, que es la dignidad humana, la igualdad jurídica, la protección contra toda discriminación, el respeto a la vida privada y concluir este tema. Bien, quisiera comenzar con una cita que hace esta sentencia referente al decreto ley número 409 de Chile, en esta metodología que lleva a cabo en esta resolución con respecto al derecho comparado. Y habla acerca de que todas aquellas personas que hayan sufrido en un momento dado alguna condena y que hayan reunido los requisitos de ley, me llama la atención porque se tiene que emitir un decreto supremo, es carácter confidencial y se debe de considerar a la persona como si nunca hubiese delinquido. ¿Por qué es importante referir o por qué cito este aspecto de este decreto de Chile? Porque todos los que estamos aquí tenemos un antecedente que tiene diversos calificativos, pero algo que debemos de denotar para el desarrollo de estos 4 puntos es que el ser humano tiene 4 tipos de composiciones para determinar su manera de ser y que lo aborda Julia Sandra Bernal Crespo cuando habla acerca de la ética en un momento, en una inclinación aristotélica, pero aterriza con 3 aspectos del ser humano que determina lo que actualmente es. El primero es el aspecto genético biológico, es decir, la carga, la información que ha sido heredada por nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres. La segunda, que determina nuestra manera de ser, es el aspecto antropológico, es decir, las formas, las capacidades que estamos adquiriendo acorde a nuestros entornos. Y la tercera de ellas, que atiende a esta característica después del Homo habilis, de que hemos adquirido esas habilidades, el hombre que sabe, el hombre que es capaz de dar una respuesta a su entorno, a su sociedad. Cada uno de estos aspectos que conforman al ser humano, en algún momento dado van a constituir el minuto, la hora, el día, los años, como un antecedente de cada individuo y que hacen que tengan las consecuencias de su actualidad, del hoy. Entonces, vamos a atender que toda persona antecedente son aquellos hechos que ocurren en un momento determinado y estos hechos son en diferentes ámbitos de su vida, que hoy nos ocupa el aspecto penal. En el aspecto penal encontramos diversas definiciones, pero voy a hacer alusión a 2, una abordada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que nos habla de todos aquellos hechos, circunstancias que han sido concernientes a una persona determinada que ha sido sancionada penalmente por un ilícito, y van a consistir en ciertos registros que se hacen de esas sanciones, de haber cometido el ilícito y de haber sido condenado por ello. Cabe hacer o recurrir a aquella teoría de la sanción por el delito, por el acto y no por la personalidad. Esto quiere decir que lo que se está sancionando por una época determinada es el hecho, son los actos, es la conducta, la omisión o la acción que en un momento dado va a actualizar el tipo penal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación va a referir a esos antecedentes penales como aquellos registros que va a efectuar una autoridad administrativa para llevar un control de esos procesos y esos procesos que se instruyeron contra personas determinadas o bien sobre las sentencias recaídas durante esos procesos. Hasta aquí vamos a observar cómo los antecedentes penales están enfocados específicamente a cada uno de los registros que se llevan en virtud de estos procesos o esta sentencia, y nuevamente refiero en razón de la conducta del ser humano, que constituye en un momento dado un delito. Pero ¿por qué estos antecedentes penales ahora cobran tanta relevancia? ¿Por qué ahora los antecedentes penales queremos esa cancelación? ¿Qué uso se le dio? ¿Cuál fue su origen? ¿Y por qué es necesario atender este derecho a la cancelación? Bien, rápidamente, tenemos antecedentes en Europa, principalmente en Francia, pero incluso antes de la Edad Media vemos cómo se marcaban las personas que cometían un ilícito, era una manera de tener un registro de la persona que había cometido ese delito, una mutilación. Pasa el tiempo, la Edad Media a la Edad Moderna, y entonces ahora nos inclinamos por una reincorporación del sujeto que cometió el ilícito a una sociedad. Y después de 1760 y después o post-revolución francesa, estamos hablando de registros que se incluyen incluso en los códigos en Francia.
¿Qué pasa en México respecto a estos antecedentes penales? Pues que a partir de 1908 nos vamos a preocupar por la protección de los datos personales de aquellas personas que se encuentran procesadas. Es decir, todavía no estamos hablando de esa cancelación que aparece años después. Es hasta 1934 y 1983 que en este código también habla acerca de una identificación y otra vez de este sistema de registro, y ese sistema va a llevar las anotaciones correspondientes dependiendo de lo que sucediera con esta persona durante el proceso, si se le dejaba en libertad o bien se continuaba y se sancionaba. En 1983 ya aparece la figura como antecedentes penales, en la que entonces hay una información que va a identificar al sujeto que cometió el ilícito y va a ser de manera resguardada y confidencial, pero insisto, es solamente como un registro, no como una información que debería de estar dispersa, que incluso vamos a ver ahora cómo llega una discriminación en el ámbito laboral, cómo se arguye en la sentencia. En el 2007 ya vienen reformas y se publica en el Diario Oficial de la Federación una cancelación del documento de esta identificación administrativa. Por último, en el 2009 estamos hablando a que esa información debería permanecer, como lo cité hace unos momentos, confidencial, reservada, y deberían las personas encargadas de mantenerlas, estos registros en o con estas características. Y en este caso, destaca la prohibición de discriminar a las personas porque atenta contra la dignidad humana, contra su intimidad, contra su privacidad y contra su honra. Y entonces se empiezan a establecer sanciones a aquellos servidores públicos que hacen mal uso de esta información. En el 2014, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya tenemos una protección de datos personales al imputado y específicamente habla del periodo probatorio, que van a carecer de valor probatorio todos aquellos instrumentos que tiendan a demostrar o que quieran hacer alusión a una investigación con anterioridad al juicio y aquellos incluso de tipo procesal. ¿Por qué fue importante mencionar estos aspectos históricos? Porque llama mi atención en la sentencia que tiene un tino, es precisa en cuanto al origen de este derecho de cancelación de los antecedentes penales e incluso comparte esa idea de otros países como Chile, como Costa Rica, y como la cita que en un inicio o cómo se abrió este espacio o estos comentarios a la referida sentencia. La sentencia, afortunadamente y conforme a derecho, va a atender específicamente a centrarse en lo que corresponde a los derechos humanos, que son las personas, y específicamente a estimar esos antecedentes en un momento dado una condena, una pena hacia una persona como un pasado. Ese pasado que en un momento dado va a pertenecer a esa vida privada de la persona, y vamos a pensar en aquellos momentos en los que una persona sale de la cárcel, sale de estar la pena, como mencioné, cumplió una sanción relacionada con el ilícito que se cometió y por lo tanto ya lo pagó. Sale la persona, pero en muchas ocasiones sale con el temor, con el miedo de enfrentarnos. Y entonces vamos a ver que es una tarea que no está alejada de la sociedad, que una reinserción es tarea también de la colectividad y el compromiso del Estado de garantizarla. Cambiamos a partir del 2008 una readaptación que es en cuanto a los entornos y a las formas que adquiere el ser humano, a una reinserción. ¿Qué quiere decir esto? A ocupar el lugar que le corresponde a la sociedad. Porque como hicimos alusión en un principio, pues ya tenía una carga, una formación que presuponemos que dentro de esas sanciones fueron moldeadas, fueron en un momento dado atendidas ese tipo de conductas que permitieron ese distanciamiento de la sociedad para poder regenerar al ser humano, para poder tener una restauración en su persona y que él pudiera regresar a la sociedad. Pero encontramos con otro tipo de señalamientos, máxime si se cometió un ilícito dentro del sector familiar, porque entonces sería un poco más complicado la situación de restauración cuando se trata de padres, cuando se trata de hijos, descendientes, ascendientes.
primos, y entonces ahí esa reinserción, el volver a ocupar el lugar en la familia se convierte en algo un cuanto tanto complicado, y por otra parte el temor que despierta en la persona al momento de reincorporarse a su vida normal. ¿Qué es lo que hace esta sentencia? Que se ocupa de esa parte tan sensible del ser humano como es el ocupar su espacio, y habla acerca del honor de la persona, del poder garantizar esa privacidad y dejar en el pasado lo que en un momento dado ya fue sancionado. Bien, lo siguiente es, vamos a ver qué representa esa reinserción, que debe ser de manera efectiva. Cuando hablamos de efectividad, quiere decir que produce los resultados que estamos deseando. Y la sociedad deseamos que cuando una persona tenga esta reinserción, pues obviamente ya no incurra en los mismos ilícitos. Y entonces ya produce el resultado que nosotros estamos esperando. Y por último, respecto a este rubro, tenemos que ver cómo esta persona, una vez que cumple y que ya cumplió su pena, pues ahora tiene derecho a continuar con esos proyectos de vida personales y familiares, que también nosotros como sociedad tenemos un deber de poder aceptar y asumir que ya se ha cumplido ese tipo de penas por esas conductas, y que tienen derecho a seguir teniendo a una planificación. El hecho de que una persona haya estado en un momento dado en una cárcel no lo hace ser sujeto privado de derechos, salvo que así se ha determinado, por ejemplo, el derecho a la libertad, pero una vez que se reincorpora, evidentemente él jamás dejó de ser sujeto de esos derechos, fueron interrumpidos por un cierto tiempo, pero él puede continuar con esa salvaguarda de su dignidad. ¿Qué es lo que pasa? Podemos atender o ver otros asuntos que se han dado en otros países, por ejemplo, en Perú, en el caso Loaiza Tamayo. Y aquí hablamos acerca de ese proyecto de vida, que también es muy sensible esta sentencia al momento de hacer una referencia a estos proyectos de vida, en los cuales cuando sale la persona de cumplir su pena, pues ahora ve un menoscabo, una pérdida grave a las áreas de oportunidad y de desarrollo, y sobre todo, como lo marca la sentencia y como arguye en un momento dado el sentenciado, es decir, oye, he salido, he intentado incorporarme a la sociedad, pero resulta que soy discriminado porque no encuentro un espacio para un trabajo digno. En ese tenor, entonces vamos a aludir a este aspecto de esta dignidad humana, a la dignidad humana que nos otorga los derechos humanos, a la que alude Pérez Luño y que ahora la tenemos en pantalla, esos conjuntos de facultades e instituciones que nos hacen posible exigir esa dignidad, esa libertad, esa igualdad humana, y que están reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico y que a la vez están en los tratados internacionales reconocidos así por el artículo 1 y 133 constitucional. ¿Qué es lo que pasa con esta dignidad humana? Pues que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha ocupado en emitir jurisprudencias y tesis. ¿Cómo debemos de valorarla? Como un bien jurídico circunstancial al ser humano, es decir, como un valor supremo que nos va a permitir ser respetado y protegido sin excepción alguna. Es la base para el disfrute de todos los demás o de todos los derechos. ¿Qué es lo que pasa con este derecho a la cancelación de antecedentes penales? Pues que va en un momento dado a hacer énfasis en esa dignidad y en esa exigencia que podemos tener acerca de nuestros derechos humanos sin discriminación alguna, como lo contempla el artículo 1 constitucional. Bien. En ese tenor, y ya que hemos visto que no podemos ser discriminados, que ahorita vamos a abundar en cuestión y en lo que habla la sentencia en el aspecto laboral, pues también tenemos una ley nacional de ejecución penal que tiene, entre otros objetos, regular esta reinserción del sujeto a su vida y marca como principio rector de este sistema penitenciario la igualdad jurídica. ¿Y en qué va a consistir esta igualdad jurídica? Bueno, que yo voy a salir, pero tengo derecho al mismo trato, a las oportunidades, para acceder a mis derechos que me corresponden por el hecho de estar en este hermoso país de México, que no puedo ser objeto de discriminación por mis antecedentes penales porque va a atentar contra mi dignidad. No solamente eso, sino que las autoridades deben de velar porque las personas sean atendidas a fin de garantizar la igualdad, pero también considerando la equidad como base para el ejercicio de sus derechos. Y en esta sentencia podemos ver cómo esta sala penal ocupa su atención en velar por respetar ese derecho que a su vez le es demandado por el propio artículo 1 constitucional.
La siguiente es que la Ley Nacional de Ejecución Penal está obligada a mantener la información reservada y confidencial de estos antecedentes penales. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que manejar de esta manera? Porque al final de cuentas nos permiten identificar a un sujeto y que en un momento dado sería una traba para lo que hemos llamado reinserción efectiva. Y por último, hay casos específicos en los cuales se señala que puede ser expedida esta carta o esta constancia de cancelación de antecedentes penales. Bien, respecto a toda la discriminación y para garantizar esta igualdad jurídica a la que refiere esta ley nacional, en el artículo 1 constitucional no es limitativo en cuanto a los aspectos de discriminación que pudieran tener los seres humanos en tocante a sus derechos humanos. Lo deja abierto a otras posibilidades y que pueden ser contempladas dentro de este orden jurídico, de nuestro orden jurídico supremo. Aquí lo importante entonces es identificar la causa que está discriminando y que no le está permitiendo al sujeto ejercer sus derechos de manera plena. Y entre ellos podemos encontrar esa discriminación cuando tenemos o cuando se cuentan con antecedentes penales, específicamente en cuanto al trabajo. Bien, en este segundo punto, una vez que abordamos la dignidad humana, la igualdad jurídica, respecto a ser salvaguardados de toda discriminación en los derechos humanos, la sentencia nos encamina y también en cuanto a lo que habla el actor de este proyecto, perdón, el sentenciado en cuanto al proyecto de vida. Un proyecto de vida, estamos hablando de los derechos económicos, sociales y culturales que surgen en un momento dado en esas aras de garantizar el valor de esa igualdad de la que hemos referido. Y una de las maneras de tener esa igualdad es tener ese acceso a un trabajo, pero no cualquier trabajo, el derecho a una reinserción social y tener ese proyecto de vida, pues hablamos de que no nada más es un derecho, sino que también es un deber social. Esto quiere decir que la sociedad estamos esperando, esto tiene que ver o está estrechamente vinculado con cuestiones económicas en las que los seres humanos nos reunimos para satisfacer deseos, intereses, necesidades, el qué voy a producir, el cómo lo voy a producir, a quién lo voy a producir. Y entonces el ser humano va en esta adaptación de entrar a esta producción que es útil para la sociedad. Pero también quien va a prestar los servicios también está esperando tener un trabajo y desempeñar un trabajo digno y que le permita satisfacer sus condiciones de vida, de una vida decorosa, de una vida digna. Es por ello que en nuestros referentes nacionales y en el contexto internacional que nos marca el artículo 1 y el artículo 103 constitucional, podemos partir del artículo 1, 5 y 123 de la Constitución en que nadie puede ser discriminado. Ojo, estamos poniendo especial atención en esa discriminación que por una causa nos permite incluir la Constitución en el artículo 1 en cuanto a los antecedentes penales. Y entonces nosotros, al no poder ser discriminados por un antecedente penal, tenemos derecho a este acceso a este trabajo que bien lo asegura el artículo 1. El artículo 5, mientras sea lícito, yo tengo derecho a ejercer a este derecho a una forma de, mediante una actividad, tener un medio de subsistencia a través de un salario. Y el 123, que lo cumplimenta con otro tipo de derechos y de prestaciones que tenemos un momento que se presta el servicio personal subordinado mediante el pago de un salario, como lo son vacaciones, como lo son el derecho a la seguridad social, el derecho a tener una vivienda decorosa, y se desprenden otros más derechos que nos permiten esa reinserción al ámbito o a nuestra vida diaria, y por eso tan trascendental cuando sale una persona. Aquí quisiera poner especial atención en un acto que muchas veces normalizamos. En muchas ocasiones más de uno de nosotros tuvimos en nuestras manos una propaganda de algún centro laboral en el que se nos dijo que un requisito es no antecedentes penales. Y sin darnos cuenta estamos haciendo una discriminación contra alguna persona y como sociedad no estábamos permitiendo esa reinserción social que ahora aborda esta sentencia. Pero no nada más, créanme que es una ocupación solamente de México, el garantizar la reinserción, en ocuparnos, en por qué la importancia, porque es una cadena. Y al final de cuentas, lo que impacta en nuestro país ahorita
A partir de los 90 estamos hablando de una globalización, es decir, ese sector económico ha tenido una magnitud de influencia entre países, diferentes modelos, sistemas económicos, que está permitiendo migración de personas, protección de personas en otros ámbitos, en otros estados, y que también tienen derecho a ser resguardados en cuanto a su dignidad. Y entonces tenemos la necesidad de ordenamientos jurídicos que son supranacionales y a los cuales no son o son vinculatorios. Podemos hacer alusión a algunos de ellos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus diversos artículos que hablan acerca del derecho al acceso de un trabajo sin discriminación alguna. El derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente. Y aquí también vamos a ver ese reconocimiento de otros medios de subsistencia, como ahí especifican los días festivos. Bien, ¿qué pasa con el convenio cuando sabemos a partir de la Primera Gran Guerra? Estamos hablando acerca de, yo sé que cobran boga los derechos humanos a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero hay otras organizaciones que surgieron, por ejemplo, en 1918, que es la Organización Internacional del Trabajo, y quien se ocupó en garantizar los derechos de estas personas que laboran. ¿Por qué el derecho al trabajo también puede ser considerado como un derecho humano? Porque desprende de la actividad misma del ser humano. Y por esto esa sentencia, incluso en esta versión pública, tenemos conocimiento de cómo es tan importante esta área en el ser humano que nos permite esa conexión en nuestro país con nuestros semejantes y ser útiles para la sociedad, es parte de nosotros. Y entonces en este convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo va a hacer referencia o va a estar tocando este punto, abordando en cuanto a la discriminación, que cualquier distinción, que cualquier exclusión o preferencia que se tenga por objeto anular, en un momento dado alterar la igualdad de oportunidades de trato para el empleo o para la ocupación, entonces vamos a estar hablando de una discriminación. ¿Qué es lo que estamos solicitando? ¿Qué es lo que se demanda en esa reinserción social? En un reclamo hacia un trabajo digno, pero ya sin ser personas y sin estar siendo discriminadas en cuanto a antecedentes penales, el derecho a lo que conocemos comúnmente como a una segunda oportunidad. Necesitamos, por lo tanto, y en esta sentencia cobra esta relevancia a esta reinserción en el ámbito laboral. ¿Qué nos ocupa a nosotros? El hecho que una persona tenga, o valorar a una persona por tener antecedentes penales, pues en realidad estamos cometiendo una arbitrariedad en la esfera del trabajo, porque al final de cuentas eso no va a catalogar a una persona en cuanto a la capacidad y la productividad que puede tener en su sociedad. Bien, para culminar, a la par de estos importantes aspectos que aborda la sentencia, dignidad humana, igualdad jurídica, el derecho a la no discriminación específicamente al ámbito laboral, habla acerca de ese respeto a la vida privada. La privacidad es un aspecto importante de nuestra dignidad, de la dignidad humana, y debemos ser protegidos por ese derecho. ¿Y en qué va a consistir ese derecho a esa privacidad? Bueno, pues aquel que tu individuo tiene a separar los aspectos de su vida privada del escrutinio público. Tan solo en nuestro hogar, en cosas tan sencillas, que a veces hay ciertas diferencias, quisiéramos llegar y que se hubiera borrado ese escenario, situaciones familiares que no quisiéramos haber pasado y quisiéramos que se borraran del mapa, cuanto más cuando tenemos peligros de alguna muerte. Pero recordamos que tenemos derecho a esas segundas oportunidades de restauraciones, de restauración como personas, de restauración en esos aspectos y en esa información genética que en un momento dado tuvimos, la restauración en entornos que muchas veces no nos fueron favorables. Hay personas, hemos visto entrevistas, menores de edad, que han crecido en esos caminos lúgubres y que no les permiten tener ahora ese aspecto o esos entornos positivos. Y cuando salen de la cárcel, y también es otro punto en cuanto a las condiciones de su restauración dentro o al momento de purgar una sentencia. ¿Qué es lo que va a tener entonces este derecho a la privacidad? A esa capacidad de regeneración, de transformación, de evolución del ser humano, en el que todo individuo va a tener el poder, y hasta qué grado poder
dar o poder difundir su información, como por ejemplo este tipo de antecedentes. ¿Qué pasa con el ser humano? Que el ser humano es tan complejo, pero tan afortunado, porque tiene tanto aspectos internos, emocionales, y que al final de cuentas sabe que va a estar con esa entre miradas en la sociedad una vez que sale de la cárcel, y lo que más quisiera es tener ese control de esa información. ¿Qué cobra relevancia en los sistemas democráticos como nuestro país? Pues que el ser humano en un sistema democrático quiere participar, ¿no? Quiere continuar participando en las decisiones importantes que no nada más va a modificar su vida, no nada más va a modificar su entorno, esas decisiones importantes de poder trascender en su estado, en su país. Y por qué no pensar en otros ámbitos como los ámbitos internacionales. En estos aspectos democráticos es decidir hasta cuándo y dónde, y en qué manera voy a participar y hasta qué grado voy a compartir esta información. Esta información que, para ya estar entrando a la recta final de estos comentarios que son realzados en esta sentencia, es ese resguardo y de ese derecho humano que marca el artículo 16 constitucional, de que nadie puede ser molestado en su persona a menos que haya sido determinado por una autoridad competente. Hace alusiones incluso a las comunicaciones privadas, pero especial hincapié quiero hacer en esas reformas del 2009, en las que son incluidos los derechos ARCO, los derechos al acceso a la rectificación, cancelación y oposición a la divulgación de ciertos datos identificar a la persona como lo son sus antecedentes penales. Cobra tanta relevancia en nuestro país porque, como en congruencia con lo que marca el artículo 1 constitucional, pues constriñe a las autoridades en las diferentes órdenes de gobierno a resguardar este tipo de derechos, como lo marca el 16, no nada más en cuanto a la víctima, no nada más en cuanto a la víctima del delito, sino también en cuanto a aquel sujeto activo. ¿Qué pasa en el aspecto de este respeto a la vida privada de las personas, de aquellos sentenciados en un momento dado? Pues que también el ámbito internacional se ocupa de este aspecto y de este respeto a esta vida privada, y tenemos en pantalla algunas convenciones o la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se han puesto especial atención en cuanto a las injerencias arbitrarias que pudiera tener el ser humano. ¿Y por qué? Porque volvemos a ese poder y a ese derecho, a ese respeto a esa vida privada, es decir, a la información de uno mismo. ¿Qué es lo que podemos tener como conclusiones en correlación con estos derechos y con la sentencia que se emite en esta sala colegiada penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza? Pues tenemos como especial importancia la integración a la sociedad. Volver a mi origen. Volver al lugar de una manera transformada, en el que hemos decidido mudar nuestra manera de vivir por ser útiles a nuestra sociedad. Es una tarea, como lo dije hace unos minutos, de la sociedad, de los integrantes de la sociedad, así como del Estado. Debemos de considerar que los antecedentes penales son meros registros, que no van a ser para sancionar al sujeto, porque el sujeto es sancionado por la conducta, la omisión o la acción que realizó, y después puede ser considerada para una reincidencia, pero que dista o es ajena o es diferente a la sanción que se estableció por el ilícito cometido. ¿Qué pasa? Que debemos de acudir al origen. ¿Por qué los antecedentes penales? Por eso la importancia de haber hecho alusión a la historia. Si queremos conocer nuestra actualidad, tenemos que ver esas huellas de donde procedemos. Y esa huella en el derecho penal, estamos hablando es con el propósito de llevar un registro únicamente, sin que fuera sujeto de divulgación y privación de los derechos, como lo es al trabajo. Negar el derecho a la cancelación, podemos concluir que atenta contra la dignidad humana. Que tenemos derecho al mismo trato y oportunidades a los derechos constitucionales. Y por último, que tenemos derecho al respeto a nuestra vida privada, que cobra importancia en sistemas como el nuestro, reconocido constitucionalmente como una democracia, porque decidimos de manera responsable, como hablábamos del Homo sapiens, el hombre que sabe responder a su sociedad. ¿Cómo voy a participar? ¿En dónde voy a participar?
y claro que tienen derecho a una segunda oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejera, por sus amables aportaciones. Ha sido verdaderamente conmovedor todo el análisis detallado que ha hecho sobre valores tan importantes como la dignidad humana, la igualdad jurídica, el derecho de la antidiscriminación, la vida privada y el tema de los datos personales. Desde luego también el recorrido que hizo el doctor Rey con el derecho español ha venido a nutrir justamente estos dos posicionamientos, por una parte de la consejera centrándose más en el derecho mexicano y en los estándares internacionales, y desde luego el doctor Rey con estas inquietudes que expresa sobre lo que sucede en España. Sin más, voy a dar pie a todas las cuestionamientos y preguntas que tengan las y los compañeros presentes. Agradecería que pusieran sus preguntas en el chat, las pudieran escribir, y quien quiera participar de manera pública, pues levante la mano en la plataforma para poder darle el uso de la voz. Para iniciar, en torno a algunas preguntas relativas al recurso de apelación 57-2019, pues me voy a dar a la tarea de leer dos que ya han llegado aquí anticipadamente para ambos ponentes. La primera dice, entonces, todo delito es susceptible de ser cancelado una vez cumplida la sentencia impuesta. Número 1. La segunda pregunta dice así, ¿cuál sería la justificación del empleador para solicitar antecedentes penales? ¿Sí? Y yo voy a agregar una tercera, porque cuando nos hablaban sobre la graduación de los delitos, en donde puede existir un tiempo mayor o menor de cancelación de los datos en atención al tipo de delito, me gustaría saber cuáles son las razones o los bienes tutelados para poder permitir esta graduación de tiempo de cancelación. Porque partimos de que es antidiscriminatorio, pero luego entran estos matices que sí son pertinentes conocer y que me gustaría que abundaran un poquito más. Si quieren, iniciamos con estas tres y en la siguiente ronda damos pie a otras preguntas que ya nos están llegando. Adelante, si quieren, en el mismo orden de participación. ¿Les parece bien? ¿Sí? Entonces, profesor Rey, adelante. Sí, muchas gracias, querida Jessica. Enhorabuena, Javi, me ha encantado tu discurso. No nos habíamos puesto de acuerdo, pero es bastante coincidente, ¿no? Qué bien. Bueno, primera pregunta, ¿todo delito es susceptible de ser cancelado? Sí, claramente, no hay excepciones. Pero sí hay matices. Hemos visto que en España los delitos de naturaleza sexual en relación a trabajos con menores se cancelan, pero tienen que pasar 30 años. O sea que prácticamente ya es previsible que el sujeto ya está muerto, ¿no? O sea, un venerable anciano. Aquí se ha introducido una excepción discutible como poco, ¿no? Porque pensemos, por ejemplo, el condenado en Coahuila era un condenado por homicidio, ¿no? Por supuesto que cualquier tipo de conducta sexual con un menor es altamente reprobable y reprochable, pero más que un asesinato, que un homicidio, que poner fin a la vida de alguien, ¿no? No sé. Bueno, son dudas que dejo ahí. Segundo, el empleador, ¿qué razones tiene para justificar? Pues aquí está el nudo gordiano, ¿no? O sea, imaginemos una persona condenada por robo. Sale de la cárcel, transcurre el tiempo, se le cancelan los antecedentes penales por robo y quiere trabajar de cajero en un supermercado, ¿no? O en la contabilidad. ¿Tiene derecho el empleador a saber que ha robado? Fijaros que algunos pensaréis, pues sí, pero en realidad pensar que sí se basa en la precomprensión de que una persona que robó antes va a seguir robando toda la vida, ¿no?
Y esto es mucho suponer, ¿no? O no. En realidad yo no encuentro ninguna justificación razonable para que un empleador tenga que pedir antecedentes penales. Entre otras cosas, porque el empleador tiene suficientes recursos para poner en la calle a un empleado que no satisfaga su deseo, ¿no? Por último, el tiempo de la cancelación, pues sí, Jessica, es verdad. También el tiempo que se exige para cancelar los antepenales es una modulación, una matización del derecho a la cancelación de antecedentes penales, que no es totalmente absoluto, que permite ciertas modulaciones en su ejercicio, y el criterio es la gravedad del delito cometido. Si es un delito muy grave, pues puede llegar hasta 10 años, ¿no? Bueno, ¿es razonable esto? En otros casos puede ser de meses. ¿Es razonable? Bueno, puede pensarse que sí, en el sentido de que también el delincuente que ha sido condenado necesita un tiempo de reinserción para acreditar que efectivamente ha vuelto a la vida social con plenas garantías, ¿no? También es verdad que los índices de reinserción social, no sé, en México, pero en España son más bien bajos. O sea, al final la delincuencia común es muy repetitiva. Una persona que entra en bucle de delincuencia suele, es decir, la gente que está, hombre, siempre tienen una primera vez, pero vamos, los que tienen muchas veces tienen un largo historial, ¿no? Es verdad también, pero bueno, me parece razonable el criterio de la gravedad. Lo que no me parece razonable es pedir 30 años, solo porque en un momento determinado nos escandalizamos por un sucedido de un abuso con un niño, que es algo tremendo, pero bueno, nos escandalizamos, la prensa lo pone por las nubes, calienta el clima social, la temperatura, y la gente pide, pues, es prácticamente la ley de Lynch, ¿no? O sea, el derecho penal es justo eso. ¿Os acordáis de las películas del western? Que, por cierto, el western narra un genocidio de los norteamericanos de todo, en fin, de grupos étnicos, ¿no? Y lo convierten en arte, pero es un genocidio, en fin. Bueno, pues ¿os acordáis la película en la que el sheriff, no recuerdo quién era ahora, no sé si era, bueno, Gary Cooper, se ponía, protegía, porque todo el pueblo quería linchar al que tenía en la prisión. Decía, no, necesita un juicio justo. Pues esto es un poco el derecho penal contemporáneo, ¿no? Lo que nos es, digamos, la vacuna contra la ley de Lynch. Bien, adelante, consejera. Sí, muchas gracias por las preguntas. Respecto a la primera, que si todos son susceptibles de cancelación, me remito a lo que manifestó el doctor Fernando, y aquí hago un paréntesis. Doctor Fernando, al contrario, un privilegio el compartir este espacio con usted. Y respecto al segundo, solamente me gustaría puntualizar en cuanto a qué argumentos tendría un patrón para en un momento dado negar la inserción espero, el doctor Luis Efrén creo que ha levantado la mano. No, aún no. Ok. Y la siguiente es respecto a o puntualizar en el ámbito laboral. Definitivamente no existe argumento alguno para la incorporación al trabajo. Tan es así que está garantizado por el propio artículo primero, 123 constitucional, quinto. Y por último, en cuanto a la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional, específicamente el artículo 133, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo, está estrictamente prohibido al patrón efectuar o negarse a extender este derecho laboral, y en la parte final dice por cualquier acto que tienda a ser discriminatorio hacia las personas. En caso contrario, se estaría transgrediendo el orden constitucional y la ley secundaria. Y respecto a la tercera pregunta, Jessie, por favor, ¿me podrías recordar? Sí, mira, es en relación a si es razonable y justificada esta graduación que se hace
del tipo de delito para poder cancelar en un mayor o menor tiempo, si hay una justificación o si es proporcional y si es razonado, si se justifica. En esa cuestión también es importante lo que destacó el doctor Fernando Rey Martínez. Efectivamente, todos los delitos son susceptibles de pedir esta cancelación, pero como tú lo mencionas, Jessy, tienen una temporalidad. Y entramos entonces a dilemas tan grandes como las que mencionó el doctor. ¿Qué delitos? No graves, graves, y hasta qué punto se va a permitir esa reinserción. Abordamos un aspecto tan elemental como lo es la adaptación o el volver al lugar del que hablaba en mi primera intervención, al origen, en qué lugar, en qué espacio, en dónde, en dar oportunidad en el transcurso del tiempo a esa reinserción a la sociedad y en un momento dado concederle esta cancelación de los derechos. Yo pienso que es acertado lo que se hace en nuestra legislación nacional en cuanto a la temporalidad, porque recordemos que el ser humano en ese volver al lugar que le corresponde atiende a las circunstancias del delito, a los elementos del tipo penal y la manera de asegurar su reinserción a la sociedad. Muchísimas gracias. Ahora aquí tengo otra batería de preguntas, igual para los dos ponentes, y ya ustedes decidan cuáles quieren ir contestando. La primera es, ¿el trámite para la cancelación se realiza ante el juez de ejecución? Es la pregunta. ¿Y qué pasa si el juez se niega? Ahora, otra pregunta, dice, ¿qué pasa cuando se trata de la eliminación de antecedentes penales que tienen que ver con asuntos de interés público? Por ejemplo, actos de corrupción. ¿El criterio también se basa en una cuestión de temporalidad? Otra pregunta, entonces el empleador estaría prejuzgando o discriminando a la persona que ya cumplió su pena al no darle empleo por tener antecedentes penales. Una más, dice, el derecho a la verdad de las víctimas para oponerse a la cancelación del registro de delitos de lesa humanidad, ¿cómo queda? ¿Cómo queda esta situación? Si quieren, contestan estas, todavía hay un par más o de una vez las quieren, lo que ustedes me digan. Que hable el profesor Ríos Vega, ¿no? Que es el culpable de todo esto. Quiere cancelar sus antecedentes judiciales, seguramente. Bueno, pues le damos el uso de la voz al magistrado. Perdón, pero es el culpable de todo. Bueno, no, al contrario, gracias, Jessica. Yo quisiera plantearles tres problemas a Fernando y a Jafia y obviamente a todos que estamos aquí en este taller. A ver, la primera cuestión es algo que apuntaba Fernando sobre la fundamentación del derecho a cancelar datos criminales, ¿no? Bien comentaba Fernando que en la sentencia se hace una descripción para explicar, conforme a unas ciertas cláusulas constitucionales, la fundamentación de este derecho, ¿no? Pero creo que sí es importante reflexionarlo, como decía Fernando, de si este es o no un derecho, si tiene autonomía o está ligado a otros derechos. Creo que la sentencia lo que de una u otra forma se plantea es que este derecho es un derecho de cancelación de datos personales, o sea, como que forma parte del derecho a los datos personales y de manera interdependiente, pues obviamente hay un sinnúmero de derechos como la vida privada, bueno, el centro obviamente la dignidad, pero vida privada, vida familiar, no discriminación, igualdad, no discriminación laboral, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es un punto que hay que reflexionar y cuando a mí me tocó conocer el caso, yo, se los comparto, bueno, ya digamos estas cosas sí se pueden compartir después de resolver el fallo y sobre todo para discutirlas en un taller con profesores, ¿no? Primero, es esta noción personal que tenemos de las relaciones personales que dice, lo que no fue en tu año no te hace daño, ¿no? Y pues en realidad no.
O sea, muchas veces lo que no fue en tu año te hace mucho daño. Y esto tiene que ver con la fundamentación del derecho para saber que lo que se hizo antes, en qué medida afecta o no los derechos de la sociedad. Claro, si lo vemos en un plano personal, pues ustedes obviamente siempre perdonan a su pareja lo que hizo antes porque no fue en su año, ¿no? Pero nosotros, obviamente, como jueces, tenemos que examinar lo que en esta referencia que les digo, si hay derecho o no al perdón, ¿no? Porque al final ese es como un tema a discutir hasta filosóficamente para justificar este derecho, ¿no? Porque al final en el derecho a la reinserción, en el derecho, como decía Jafia, a tener una segunda oportunidad, está esta idea del derecho al perdón, ¿no? Uno cometió algo, cumple un castigo, pero como quiera, la sociedad, al liberarte de ese castigo, te está dando una nueva oportunidad, como obviamente todos les damos la oportunidad en las relaciones personales que tenemos para que las cosas pasadas no nos hagan daño, ¿no? Entonces, esa es una cuestión, me parece interesante, ¿no? La planteo y que forma parte de esta discusión del derecho a borrar el pasado, ¿no? A borrar el pasado que, digamos, es criminal y que forma parte de una afectación de un bien jurídico a una persona y a la sociedad, ¿no? La otra cuestión, y en relación a este tema de la fundamentación, tiene que ver con esta idea de la posesión de los datos. O sea, y en eso coincido con Jafia y con Fernando, que obviamente se requiere toda una construcción teórica y judicial del derecho al dato personal, eh, porque el registro quizás nada más es la referencia de una persona fue condenada a este delito. Pero el dato conlleva un sinnúmero de circunstancias sensibles de cómo se ejecutó el delito, en qué circunstancias, cuál fue el contexto, cuáles fueron las conductas, y que inclusive, por ejemplo, ahora nosotros como jueces que exponemos públicamente los casos, en cierta medida tenemos dudas de qué tanto exponemos públicamente el caso. Digamos, nosotros como profesores y cuando yo doy clase, pues para examinar los casos damos los hechos, pero hasta qué tanto esos hechos forman parte de un dato personal a proteger. Entonces, ahí tiene que ver con esta idea de fundamentar bien el derecho, porque si no sabemos qué dato personal relacionado con ese pasado criminal hay que borrar, hay que cancelar, creo que nos plantea, digamos, en esta primera etapa una discusión importante que anotaba Fernando, ¿no? La segunda cuestión, y va ligada a todas las preguntas que también se plantean sobre los límites. En el proyecto, bueno, en el proyecto no, sino en la sentencia, la sala penal, no solamente dijo algo sobre el derecho, sino también sobre sus límites. Y ahí inclusive acudió a algunos instrumentos internacionales del derecho a los crímenes aberrantes, así se les llaman en estos documentos internacionales, para fijar límites. Y se plantearon dos tipos de límites, que bueno, pueden ser más, pero ahí se fijó un criterio, ¿no? Uno, el límite relacionado a ciertos cargos públicos que exigen, para poder ejercerlo, conocer un dato criminal. O sea, por ejemplo, hay cargos públicos que se dice, una persona debe ser juez siempre y cuando no ha sido condenada por delito doloso, ¿no? Bueno, pues en ese caso, pues las personas no tienen derecho a cancelarlo para acceder a un cargo que en este caso es público, ¿no? Pero algo comentaba muy interesante Fernando de que, bueno, ¿y hasta qué tanto y hasta qué tiempo se debe de borrar, ¿no? No puede ser algo permanente, indefinido. Ahí se dice en la sentencia, hay que discutirlo, ¿no? No se dijo porque no hay un caso, pero es un tema que hay, o sea, no se pueden poner límites indefinidos como penas trascendentales ni perpetuas de marcas relacionadas con los registros de datos personales criminales, ¿no? Y la segunda cuestión era un poco lo que comentaban en las preguntas sobre el derecho a la verdad. El caso que se nos planteó era muy sencillo, como dice Fernando, pero implicaba que la ofendida estaba cuestionando
que no se le había dado audiencia para decir algo sobre si se le cancelaba o no al inculpado, al sentenciado, sus datos, ¿no? Y bueno, ahí entra no solamente el tema del derecho a la verdad, sino justamente esta posibilidad de oponer derechos, de conflictuar derechos, frente a la legítima, digamos, pretensión del sentenciado de borrarlo, ¿no? O sea, yo soy un sentenciado, cumplí la pena, solicito que se cancele, pero luego la víctima, que es afectada por ese delito, dice, oye, ese delito fue desaparición forzada, es un delito de lesa humanidad, tengo el derecho imprescriptible de la verdad y yo tengo derecho a seguir señalando al perpetrador de esa violación. Bueno, ¿hasta qué punto está esa situación? Obviamente es un conflicto de derechos. Ahí en la sentencia se plantea como un posible límite, pero bueno, ya existirá un caso que tendremos que discutir. Entonces, esa segunda cuestión también quiero ponerla sobre la mesa, forma parte de estas preguntas en ese sentido. Y la tercera y última reflexión que les quiero comentar es un poco sobre el tema de la discriminación laboral, que como bien decía Fernando, digamos, al final es lo más representativo de estos casos, ¿no? O sea, las reglas de Mandela, que digamos que son las reglas universales que Naciones Unidas nos ha dado para, digamos, normar los derechos de las personas sentenciadas y privadas de la libertad, tienen un corazón central en donde inspiran ese derecho a rehabilitarse o ese derecho a tener una segunda oportunidad, que es justamente en el derecho al trabajo digno, ¿no? O sea, una persona no puede rehabilitarse, una persona no puede rehacerse si no tiene la oportunidad real de la sociedad y de las instituciones de brindarle un trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque también así es la vida, ¿no? Seas o no sentenciado, si no tienes trabajo, pues no tienes la posibilidad de tener una vida digna y desarrollarte, ¿no? Pero para los condenados es mayor la carga porque justamente ese pasado que no pueden borrar plantea estos problemas, ¿no? Y ahí planteaban, bueno, ¿hasta qué punto un trabajador, un empleador tiene ese derecho a conocer esos datos? Ahí en la sentencia se plantea el problema de la proporcionalidad, ¿no? Pues habrá empresas o habrá empleadores que de manera razonable sí exijan esos datos para cierto tipo de uso, como el ejercicio de funciones públicas o ciertos trabajos, que de manera razonable permita acceder a ese banco de datos. Pero otra vez, como decía Fernando, no puede ser ilimitado, no puede ser algo indefinido, tiene que ser algo razonable, por más atroz que sea un crimen, obviamente, ¿no? Entonces, ahí esa es una tercera reflexión, porque a lo mejor, y digamos, esas ya son cuestiones administrativas, yo soy un juez y no me meto en esas cuestiones, porque son de otro poder y eso les corresponde a ellos, pero si las personas ya van a tener consolidado su derecho a cancelar sus datos, las víctimas van a tener el derecho a oponerse en casos concretos, entonces las autoridades deben llevar registros de estos datos y deben de saber tratar bien esos datos para efecto de ver quiénes pueden acceder y en bajo qué condiciones y bajo qué circunstancias ese tipo de datos. Y ahí, con esto termino, porque ha sido muy largo. Recuerdo, por ejemplo, bien decía Fernando sobre los crímenes sexuales. Bueno, no sé si han visto que en Estados Unidos hay un mapa público en donde los barrios señalan quiénes son, ¿cómo se llama? Violadores, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto debe de haber un archivo público de un condado que diga eso, ¿verdad? ¿Sí? Porque así como una persona pone eso, que en la esquina vive un violador, ¿para qué? Para que ahí no pase su hija. Bueno, así digamos es más o menos la lógica, ¿no? Bueno, aquel empleador que tenga bajo su objetivo un determinado trabajo, bajo ciertas características, ¿no? Pues a lo mejor si alguien ha sido condenado de manera reiterada al robo, pues quizás no lo va a emplear para guardar el dinero en el banco, ¿verdad? A lo mejor, no sé, pero esas cosas ya nos plantean cuestiones de proporcionalidad.
de racionalidad, hasta qué punto un empleador puede pedir a alguien ese tipo de antecedentes, y en otras cosas, pues no. En otras cosas no hay que discriminar. Ese pasado debe ser borrado, él ya cumplió y prácticamente hay que asumir ese derecho de manera absoluta a rehacer la vida. Bueno, esas son 3 reflexiones. Son problemas. Obviamente, si algún día me llegan estos asuntos, pues tendrán una respuesta en una sentencia, ¿no? No. Pero son cuestiones que ya se están planteando a partir de estas referencias. Perdón porque me extendí, pero pues muchas gracias por la oportunidad de dialogar con ustedes. Muchas gracias, magistrado, a usted por sus reflexiones y sus comentarios. Antes de continuar, si me permiten los panelistas, porque han llegado bastantes preguntas, darles todavía más insumos para que puedan contestar. Incluso hay 2 personas que quieren participar de viva voz. Entonces, si me permiten, primero les voy a dar lectura a las preguntas que quedaron pendientes y estas tienen que ver básicamente con lo siguiente. Dice, ¿cuál es el alcance de la cancelación? Es decir, solo por la emisión de la constancia que se emite por parte de la autoridad administrativa, el interesado o interesada alcanza los registros de autoridad administrativa o jurisdiccional para los efectos de la negativa de salidas alternas, medidas cautelares, etcétera. Esto tiene que ver con los efectos de reiteración delictiva. Esa es una pregunta. Otra pregunta dice, ¿cuál sería su opinión respecto al pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que la propia autoridad administrativa deba de cancelar los antecedentes penales de delitos no graves, debiendo de recabar la constancia correspondiente para realizar la misma? Y aquí también me dicen una directamente para el doctor Fernando Rey. Dice que mencionó usted que en España los antecedentes penales por delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad quedan vigentes por 30 años. Dice, ¿qué sucede cuando ese mismo tipo de delito es cometido por otro menor de edad? ¿Es aplicable el mismo criterio? ¿Debe tomarse en cuenta la autonomía progresiva de los derechos de los menores o hay un tratamiento especial o es igual? También dice otra pregunta, ¿existen criterios específicos para realizar la cancelación o solo con cumplir la sentencia se hará acreedora a una cancelación? ¿Sí? Bueno, han sido muy, muy provocadoras sus participaciones y suscitan muchísimas reflexiones. Entonces también voy a darle el uso de la voz aquí a la licenciada Perla Nájera, en primer lugar, y posteriormente a Lilian Sánchez Calderoni, que han solicitado en ese orden el uso de la voz. Entonces, si le abren el micrófono, por favor, a la primera participante. Gracias. Gracias, buenas tardes. Mi duda es con relación a la cuestión de la reincidencia. Entiendo y estoy totalmente de acuerdo que deba cancelarse cualquier tipo de antecedente. Me parece que es claro que con base a los derechos humanos deba hacerse. Mi duda sería, bueno, concluye su pena, sale, cancelamos el antecedente, pero reincide. ¿La cancelación tiene efectos para no tomar en cuenta ese delito como reincidencia o se reactiva para ese efecto? Tendría duda en ese tema y quisiera saber pues la opinión de todos ustedes y sobre todo también me interesaría saber si en España hay algo ya al respecto. Tengo esa duda. Gracias. A ver, Lilian, por favor. Gracias. Muchas gracias, doctora Jessica, doctor Fernando Rey y consejera. Bien, yo también tenía una pregunta relacionada con lo de la reincidencia, respecto de si entonces, por ejemplo, la cancelación sería a partir de la última comisión, o más bien, del último delito registrado. Y otra pregunta que tengo es, por ejemplo, ¿cómo se podría hacer como
una armonización, por decirlo de alguna manera, de esta parte del registro para con otras situaciones. Me refiero puntualmente a un asunto que se resolvió hace unos meses, sobre todo en materia de violencia de género en el ámbito político, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa sentencia se decide que se debe de hacer un registro a cargo de la institución, del Instituto Nacional Electoral, perdón, para contemplar, pues de cierta manera, a los servidores públicos que han cometido este tipo de actos por razón de género. Y entonces, pues, la idea es, obviamente, tratar de disuadir futuras comisiones de estos actos. Ahí no se alcanza a determinar ni la temporalidad ni nada, porque esa es una parte que se le va a, que se va a realizar ya propiamente por parte del Consejo del INE. Entonces, pero ¿cómo se tendría que elaborar todo esto? Precisamente para que no haya una afectación, ¿no? Y luego cómo entonces eso también puede ser, vaya debatido por parte de las víctimas también. Bueno, creo que era un poco nada más tener un ejemplo para ver ese ejercicio que se tendría que hacer para tener más claro esta cuestión de la cancelación de antecedentes penales o de antecedentes de cualquier registro, ¿no? De algún acto ilícito. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Calderón. Y pues le vamos a dar el uso de la voz, igual en el mismo orden, al profesor Rey y enseguida a la consejera Pacheco. Adelante. Bueno, muchas gracias. Voy a ir rápido porque han sido tantas las preguntas, que por cierto son pues, muy oportunas, muy inteligentes, muy interesantes, y no sé contestar a casi ninguna, ¿no? Pero bueno, voy a intentarlo, ¿no? Vamos a ver, la cancelación de los antecedentes penales, la mecánica, ha habido varias preguntas sobre esto. En España hay que pedirlo al Ministerio de Justicia, no depende del juez o tribunal que finalmente condenó, sino que es un trámite ya administrativo ante los órganos judiciales. Entonces, para poder pedir la cancelación, tiene que transcurrir un plazo, decía, 6 meses son delitos leves, 10 años son delitos graves, en los que esa persona no haya cometido otro delito. ¿Entendido? O sea, el plazo que se establece para poder solicitar los antecedentes penales es un plazo en el que no hay reincidencia, ¿de acuerdo? Con lo cual, el sujeto ha demostrado, durante un periodo de tiempo proporcional a la gravedad del delito que cometió en su día, mayor o menor, que efectivamente está reinsertado. A partir de ese momento, él lo solicita, hay un plazo de 3 meses para que el Ministerio de Justicia, digamos, ahí llamaríamos la Secretaría de Justicia, le declare cancelado oficialmente sus antecedentes, pero hay un silencio positivo en el sentido de que si el Ministerio de Justicia no le contesta, él se entiende que automáticamente se le han cancelado los antecedentes. Bueno, una cosa muy importante es que la cancelación de antecedentes extingue ya por completo la responsabilidad penal por el delito, como ahí se ha dicho, el último delito que se haya cometido. Lo extingue tan por completo que no pueden ser tenidos en cuenta, si ya se ha extinguido el antecedente penal, a efectos de aplicar la agravante de reincidencia. ¿De acuerdo? O sea, el sujeto vuelve a cometer un delito, pero ya ha pasado todo ese tiempo y se le han cancelado los antecedentes penales, no es reincidente. Digamos que la pelota se vuelve a poner en el círculo central, empieza otro partido. No es la continuación, lo cual es bastante lógico. También, bueno, una cosa que ha salido es, ¿entonces el empleador discrimina si tiene en cuenta? Pues hombre, en principio sí. Podríamos pensar en que puede haber alguna justificación. Bueno, primero, tendría que aportarla el empresario, no el condenado. Y segundo, el condenado rehabilitado. Y segundo, tendría que ser especialmente persuasiva, ¿no? Podría ahí entenderse que hay una discriminación en el acceso al empleo. Pero bueno,
En fin. A ver, bueno, lo que ha planteado el profesor Luis Efrén, pues claro, son temas centrales, ¿no? Son la médula misma. La calificación de este derecho a la cancelación es un derecho autónomo, es un derecho conexo a otros. A ver, a mí se me ocurre, a vuela pluma, primero, es un derecho que no es general, es decir, los titulares activos del derecho no son cualquier ciudadano, sino una categoría de ciudadanos que son los que han sido condenados por una sentencia firme y han cumplido su pena. Por tanto, sería un derecho especial, no general. Y tiene que ver, esa situación tiene que ver con la rehabilitación de la pena, con los fines de la pena, etcétera, ¿no? Pero yo creo que lo esencial de este derecho, que creo que había que construir doctrinalmente, Luis, no sé si alguien tendrá que hacerlo, alguno de tus discípulos, yo creo que tiene que ver con el derecho al olvido, o sea, yo creo que es un derecho al olvido peculiar. O sea, curiosamente, este derecho a la cancelación de antecedentes penales se ha visto reforzado sin querer, sin que estuviera previsto, por la potencia que va adquiriendo el derecho al olvido, el derecho a que hechos del pasado no perjudiquen en el momento presente a un sujeto de un modo desproporcionado. Pero en este caso, además, como es el sujeto es público, con más motivo. Yo creo que estamos en presencia de un derecho especial de olvido público. Pero hay que construirlo. O sea, aquí, a ver quién hace una tesis sobre esto, ¿no? Sin duda, la comisión de un delito provoca efectos futuros negativos para el delincuente. El delincuente va a pasar unos cuantos años recluido. Como se ha dicho muchas veces, la pena de prisión es aflictiva, pero debe limitarse únicamente a restringir el bien jurídico libertad y no otros. Es decir, el que esté en prisión no autoriza al Estado a restringir al libitum cualquier cosa del sujeto, sino que debe ser una restricción limitada, proporcionada. Pero en todo caso, el delito provoca efectos futuros. Las víctimas tienen derecho a un resarcimiento por el delito proporcional y, por tanto, la pena privativa de libertad y más luego todas las accesorias, pena de votar, de ser votado, lo que sea, ¿no? Todo eso, las indemnizaciones, las reparaciones, todo eso compensa a las víctimas. Por otro lado, se exige un tiempo, un plazo, en que el condenado, pero que ha cumplido la pena, no vuelva a delinquir, con lo cual ha garantizado también seriamente su reinserción. Yo creo que el derecho a la verdad, el derecho de las víctimas, el derecho a la transparencia, el derecho, digamos, a que alguien comete algo grave y no salga de rositas. O sea, yo no sé si me estáis entendiendo bien, yo no soy partidario de que si alguien comete delitos graves, pues le premiemos con besos y aplausos, ¿eh? O sea, tendrá que someterse a penas severas, más efectivas de las actuales, no sé si son muy efectivas, penas severas, serias, en proporción a la gravedad de los bienes jurídicos que ha lesionado de otros, de terceros. O sea, son palabras serias. La cuestión es, estos efectos futuros negativos que provoca el delito que comete alguien hoy, ¿deben acompañarle hasta que muera? ¿No? ¿Son ilimitados en el tiempo? ¿Deben ser ilimitados en el tiempo? Yo creo que no. Y luego, cuando hablamos del derecho de las víctimas, de los límites, planteaba muy bien Luis Efrén, ¿no? En el fondo estamos dando paso a la transición de esquemas valorativos de la moral pública dominante. El derecho penal es ciertamente un código moral impuesto coercitivamente por el Estado, ¿no? Hay un peligro de convertir en penas, transformar en derecho penal lo que son las valoraciones sociales sobre determinadas conductas, ¿no? Ahora mismo todos estamos escandalizados con la corrupción política, Jafia más, que se dedica además a ello. Entonces uno puede pensar, a ver, un político corrupto que ha sido sobornado y tal,
tenemos que saberlo siempre porque este tipo... Bueno, para eso no hace falta la cancelación de antecedentes penales, lo que hace falta es que se le imponga una pena de muchos años de inhabilitación para ejercicio de cargo público, ¿no? De todos modos, la cancelación de antecedentes penales tampoco prohíbe a un periódico contar que este sujeto hace 20 años fue condenado por esto, ¿no? Porque es un hecho cierto. Aquí entraría en juego el derecho al olvido general, como límite de la libertad de expresión, que está a medio de hacer. Pero fijaros cómo está conectado, ¿no? Bueno, y bueno, el derecho al dato personal, yo creo, Luis Efraín, bueno, la tendencia en España luego es anonimizar al máximo los datos, la controversia hasta donde se pueda, etcétera, etcétera, salvo los delincuentes contra la hacienda pública, etcétera. En un momento determinado se hizo eso porque el ministro Montoro, el ministro de Hacienda aquí, quería que varios famosos, Lola Flores, bueno, hay muchos famosos, Imanol Arias, ¿conocéis a Imanol Arias? Y Ana Duato, ¿conocéis la serie Los Alcántara? Bueno, uno muy famoso, pues han defraudado, que quede ahí clarísimo que han defraudado a la hacienda pública, ¿verdad? Es casi como la pena, una pena infamante, las penas medievales de poner a alguien, cuando, sobre todo los ladrones en el mercado, de ponerles un cepo en el mercado, para que la gente les tirara fruta y verdura podrida, en fin, todo esto, ¿no? Bueno, y ya voy acabando, porque creo que he dicho más o menos, pero he contestado la mayoría. Bueno, en fin, no me quiero enrollar. Lo que os debo ya os lo pago en otro momento, quizá por escrito. Gracias. Gracias, doctor Fernando. Adelante, consejera Pacheco. Perdóname, Jessica, se me olvidaba de algo muy importante. Perdón, ¿puedo hablar? Adelante. Que tiene que ver con lo que decía Luis Efraín Ríos. Él decía, hay un derecho al perdón al final, ¿no? Y no lo hay. Porque, como decía Borges, el olvido es el único perdón y la única venganza. No hay un derecho al perdón, hay un derecho al olvido, que no es lo mismo. Porque el sujeto ya nos hemos quedado con su cara, ha pagado lo que debía, pero ha pagado hasta donde debía pagar. Un día más allá de eso, empieza el partido. Porque también, como muy bien decías, en el tema de la reinserción laboral, lo que ocurre, esto se produce el efecto boomerang. Perfecto, es decir, si tú eres empleador y los empleadores no contratan a los que han pasado por la cárcel, lo que les están haciendo es invitando a que vuelvan a cometer más delitos. Es una invitación a que sigan con esa vía más lucrativa y más divertida que la de trabajar, levantarse a las 8 de la mañana, a las 7, etcétera, ¿no? O sea, al final, lo que está es una profecía autocumplida. Yo no te contrato porque eres un delincuente, en realidad ya has dejado de serlo, pero como no te contratan, pues vuelves a ser delincuente, ¿no? O sea, no es inteligente. No es inteligente, además de que no es justo, pero no es inteligente no conceder la reinserción laboral, ¿no? Muchísimas gracias. Perdón, ya no intervengo más. Está bien, profesor. Gracias. Adelante, consejera. Muchísimas gracias, doctora Jessica. Igual que el doctor, traté de apuntar aceleradamente todos los cuestionamientos y también trataré de dar respuesta a cada uno de los planteamientos. El primero de ellos, ¿ante quién se puede tramitar la cancelación? Bueno, puede ser directamente a la instancia que conoció del asunto aquí en nuestro país, en México. El segundo me llama la atención respecto a un acto de discriminación en un momento dado en el ámbito laboral, el no incorporar a una persona que tuviera antecedentes penales. Aquí creo que debemos de hacer una separación muy importante. Y hay un concepto que se aborda en nuestra propia legislación laboral que es tocante a la calificación en el empleo. La calificación en el empleo tiene que ver en cuanto a las características del sujeto para ocupar un puesto, un lugar, para desempeñar un servicio, en cuanto a las habilidades, en cuanto a las capacidades, para ser colocado en ese lugar. Una cosa es calificar al sujeto para ocupar el trabajo, lo cual no representa una cuestión de discriminación, sino de capacidades. Ejemplo, quiero contratar para el área contable y no descarto que un diseñador
o quien cursó diseño gráfico o gastronomía no tenga también esas habilidades, ¿verdad? Que también tenga esas habilidades de contador, de contadora, pero pues vamos a escoger quienes puedan desempeñar esa actividad y no hay una discriminación. ¿Por qué? Porque hay una calificación al trabajo. Pero vamos a separar en cuanto a los antecedentes penales, que son actos de discriminación, que en ningún momento van a determinar esa calificación para ocupar un puesto o un trabajo, o ejercer la profesión, el trabajo que más se le acomode siendo lícito. Por lo tanto, en nuestra legislación nacional, acorde incluso al convenio 111 que ha sido ratificado por México, indudablemente este patrón estaría haciendo actos o cometiendo actos de discriminación que están estrictamente prohibidos conforme al artículo 133, fracción primera de nuestra ley, y que, insisto, habrá que separar en cuanto a la calificación de ocupar un puesto, que no es un acto de discriminación. Tercero, en cuanto el derecho a la verdad, que se ve una contraposición en cuanto a la cancelación de los antecedentes penales, yo creo que habrá que ir a la naturaleza del derecho a la verdad. El derecho a la verdad es conocer cómo fue sustanciado un proceso, cómo estuvo la investigación. Evidentemente, si ahí se repara que hay algún condenado, señalamiento hacia una persona en específico en cuanto a la sentencia, quedará como ejemplo el hecho, el ilícito, para no volverse a repetir ese acto. Como un ejemplo, una evidencia, esa investigación, ese proceso. Pero indudablemente habrá que hacer también una separación en cuanto a ese derecho a la verdad, a señalar de por vida a un sujeto o a un determinado número de personas que hubieran incurrido en este tipo de delitos. En cuanto a la reincidencia y la cancelación de los antecedentes penales, lo que comentaba la licenciada Nájera, es exacto, licenciada, que hay que hacer una diferencia en cuanto a la cancelación de los antecedentes penales en nuestro país, que tiene el derecho, el sujeto, los derechos compaginados que ya en un momento dado di en la intervención y a los que refería el doctor Luis Efrén y el doctor Fernando Rey, pero estos registros precisamente van a ser tendentes no en cuanto a la sanción, y recordemos la teoría del acto, lo que se va a castigar es el hecho que ocurrió en ese momento y va a quedar registrado en la historia del sujeto, pero tiene derecho a ese olvido del que habla el doctor Fernando Rey. Sin embargo, los registros son importantes para en un momento dado de reincidencia, se toman en consideración, que bien pueden ser benéficos para el sujeto en cuanto no exista, o que pueden incluso tener un agravante en un proceso determinado. Entonces habrá que separar en cuanto al derecho de cancelación y el registro, que insistimos y que incluso abordaba el doctor Fernando, esos registros que se resguardan al interior, que hay responsabilidad para quienes están, y otro aspecto importante que también creo que no abordé en la intervención, los aspectos tecnológicos y el resguardo que se tiene en los mismos en cuanto a los servidores encargados del resguardo de esa información. Entonces la reincidencia habrá que separarla de ese olvido, lo que no significa que se esté recordando el señalamiento. Una de las causas que ustedes preguntaban era en cuanto a la corrupción. Aquí también habrá que hacer una distinción muy importante. La corrupción es un fenómeno que sin duda daña en todas las aristas al ser humano, directa o indirectamente. Pero aquí en específico, la causa de corrupción es que hay dos áreas que forman parte, tres en específico, y que están en la ley tanto nacional como en nuestra entidad federativa, que en un ámbito de la corrupción, ¿qué se va a sancionar? Bueno, las faltas administrativas y los hechos que constituyan delitos. Son dos cosas en específico o en relación, con relación a la corrupción y el control de los recursos públicos. Son tres ámbitos importantes y que tiene por objeto garantizar y resguardar esta ley del sistema anticorrupción en el artículo primero. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de áreas o de ámbitos que también hacía alusión el doctor Luis Efrén Ríos? Es que en el derecho habrá que hacer esa distinción de la naturaleza de las faltas administrativas y la distinción en los delitos, que en un momento dado tendría derecho a la cancelación de los antecedentes penales. Las faltas administrativas, todos lo sabemos, incluso hay registros, aquellos que han sido inhabilitados para ejercer un cargo público hasta 10 años.
es tocante a las faltas administrativas y que hace una separación nuestro derecho público. En cuanto a estas faltas administrativas que están vinculados específicamente por hechos de corrupción. Y es por ello que llevan a cabo estos, insisto, llamemos registros, pero no el señalamiento. Estamos hablando de la teoría del acto, de lo que se hizo y ya fue castigado. Y respecto el registro, mencionaban acerca de la cancelación, que si establece algún requisito o que si hay, en qué momento se podrá expedir esta carta de no antecedentes penales. La ley es muy precisa, la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 27, específicamente en la fracción cuarta, que señala en qué momento se va a extender y en qué supuesto se va a extender esta cancelación de no antecedentes penales. Por cuestiones de tiempo, les doy la referencia, les doy el artículo y en dónde lo podemos localizar. Asimismo, también abordaban en cuanto a identificación. Ahora, para ver la reinserción, identificación, derechos penales, el derecho a la verdad, ya lo abordamos. Edad, discriminación en el trabajo. Derecho a la cancelación. Beneficios. Ya, creo que son las que alcancé, aquí las que tengo registradas, pero igualmente quedo a sus órdenes. Las tengo aquí en la hojita y traté de responder a las que alcancé a hacer las anotaciones. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Felicitaciones a los extraordinarios panelistas que tuvimos el día de hoy. Un gusto, como siempre, escucharles. Y pues bueno, si ya no hay más comentarios, creo que quedaron en el tintero por ahí algunas preguntas. De cualquier manera se las haremos llegar a los panelistas para que se los puedan contactar y les puedan dar respuesta de ser posible, ¿sí? Pues nada más, no me resta más que agradecerles la asistencia a este tercer taller de juzgar con perspectiva de género dentro de la cátedra Antonio Berchema, y a nombre de la directora de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, la doctora Irene Espiño, pues agradecerles esta asistencia e invitarles a la siguiente sesión. Sin más, pues pasen buenas tardes y hasta la próxima. Gracias.